premio muy repartido. Viajamos ahora hasta Málaga para hablar del gran protagonista de la semana, el Museo de la Aduana. No se trata de uno más, no es solo un inmenso recinto con valiosísimas piezas arqueológicas y arte pictórico. Es el resultado final de la reivindicación de la sociedad malagueña por recuperar su propia historia. Un logro de todos que ha convertido a la ciudad en referente museístico en Europa. El Museo de Málaga abre sus puertas y la Dama de la Aduana da la bienvenida al visitante. Esta escultura romana apareció un buen día de 1789 en el terreno donde se construía el palacio que le da nombre y que hoy alberga el Museo Provincial. Forma parte de unos fondos arqueológicos que, junto con la colección del Bellas Artes, vuelven a exhibirse después de casi 2 décadas. Fue una cosa masiva, fue un fenómeno a nivel nacional, ¿no? Málaga entera tirada en la calle pidiendo un museo, ¿no? El movimiento empieza de una manera muy espontánea. El Museo Picasso es una realidad. La Junta de Andalucía ha comprado el palacio donde estaba el Museo de Bellas Artes, le ha comunicado al Ministerio que tiene que sacar las piezas de allí y las meten en el edificio que era propiedad del Estado, que era la aduana. El Museo Provincial de Bellas Artes se quedó sin sede en 1997. Los cuadros y esculturas se trasladaron a la última planta del Palacio de la Aduana, donde se ubicaba entonces la subdelegación del Gobierno. Allí han permanecido almacenados durante casi 2 décadas. Un año antes, la colección del arqueológico había corrido una suerte similar. Tuvo que abandonar la Alcazaba a causa de las obras de rehabilitación del monumento. Pensábamos que la historia de la ciudad, la historia de la ciudadanía, de los malagueños y las malagueñas, debería estar en el mejor edificio de la ciudad, que en aquel momento era el hogar del subdelegado, que es un funcionario al fin y al cabo, era una pequeña comisaría de distrito y el sitio donde te renovabas el DNI en una oficinita siniestra. Y claro, pues pensábamos que podía tener una finalidad más brillante y más gloriosa, como creo que la tiene. Y ese deseo se ha hecho realidad esta semana. La fecha de inauguración no ha sido casual. El 12 de diciembre fue el día de la primera manifestación hace 19 años, un homenaje a esa reivindicación ciudadana. El Museo de Málaga es un museo que identifica su esencia en el valor patrimonial de sus colecciones. Es un museo querido, esperado, apoyado, ¿no? Está compuesto por 2 grandes colecciones, una de arqueología y una de arte. El reto era que no hubiera 2 museos en uno, porque aunque el museo es una única institución desde el año 72, pero las colecciones han permanecido siempre en sede independiente, con museografía y con discursos aislados. El Palacio de la Aduana se ha concebido no solo como nexo de unión, sino como una pieza más para entender el museo. De estilo neoclásico, es uno de los edificios más emblemáticos de Málaga. Se construyó a finales del siglo XVIII para controlar la intensa actividad comercial del puerto y se convirtió en un símbolo del auge económico que vivía la ciudad, donde se fue consolidando una burguesía liberal y culta. En ese contexto social del siglo XIX está el germen de las 2 colecciones. El primer museo que existió en el territorio malagueño era un museo privado. Lo crearon Amalia Heredia y Jorge Loring a mediados del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Es la conocida como colección loringiana, posteriormente adquirida por el Estado y base del Museo Arqueológico Malagueño que se creó en 1947. En esa colección loringiana se recogieron piezas como, por ejemplo, estas espectaculares estatuas que se encontraron en Cártama, un pueblo cercano a Málaga, en el siglo XVIII. Fue también una de las primeras excavaciones arqueológicas que se hicieron en España. Se puede ver la grandeza de las estatuas, el tamaño de las estatuas indica la importancia de estos municipios romanos de la zona. Romanos, fenicios, árabes. La colección arqueológica permite recorrer muchos capítulos de la historia de Málaga, desde el Paleolítico a la Edad Media. Algunas de las piezas se exhiben al público por primera vez, porque proceden de hallazgos recientes. Es el caso de esta tumba fenicia.
Es la llamada tumba del guerrero, llamada así por sus excavadores, fundamentalmente por el hallazgo de este espectacular casco de bronce de tipo corintio. Es una de las joyas del museo. Apareció en 2016 en unas obras que se realizaban en pleno centro de Málaga. No solo están las piezas, sino está todo el proceso de la excavación y el público lo puede seguir. Con una superficie de 18.000 metros cuadrados construidos, más de 4.000 dedicados a uso expositivo, es el museo más grande de Andalucía y uno de los mayores del país. En sus fondos atesora alrededor de 15.000 registros arqueológicos y unas 2.000 obras de arte. De ese grueso de colección se han seleccionado para participar en la permanente unas 200 obras en arte, unas 2.000 en arqueología y 500 en el almacén visitable, que es donde nos ubicamos. Este almacén, abierto al público, es otro de los atractivos del museo. Propusimos en el proyecto que uno de los almacenes de la aduana se incorporara a la visita pública, y a todo el mundo le encanta porque es la parte oculta, ¿no? La parte que nunca ves del almacén. El origen de la colección de pinturas y esculturas también está en el XIX. A mediados de ese siglo, el Ministerio de Instrucción Pública dispone la creación de los museos provinciales. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo recibe el encargo de poner en marcha el de Málaga. Los académicos deciden luchar por el museo y lo primero que hacen es donar a la academia obras de arte suyas y obras de arte de sus colecciones. Entonces la academia las cede al museo para que se pueda abrir. Todavía están cedidas y por eso esta colección es de las más importantes, una de las de verdad importantes del siglo XIX en España. Autores malagueños o vinculados a la ciudad como Moreno Carbonero, Muñoz de Graín, Nogales Sevilla o Simonet cedieron parte de su obra al Bellas Artes. Precisamente de este último es uno de los lienzos más famosos del museo. Es una obra maestra, fundamentalmente como estudio de la luz, de la perspectiva, la figura en escorzo. Es un magnífico estudio del desnudo femenino y hay un gran contraste entre la delicadeza en el tratamiento de las formas del desnudo y la mirada científica del doctor estudiando el corazón. Es un cuadro con el cual Málaga se identifica muchísimo. Siempre lo ha considerado suyo, aunque responde a los depósitos del Museo del Prado. Casi un centenar de las obras expuestas proceden de préstamos del Prado. La colección se completa con los cuadros que ha ido adquiriendo el gobierno andaluz. Uno de los últimos ha sido El Milagro de Santa Casilda, que se incorporó a los fondos en 1999, cuando el museo estaba cerrado. Es un cuadro del pintor José Nogales Sevilla, que fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Málaga. El cuadro estaba en unas malísimas condiciones. Hicieron en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico una magnífica restauración y gracias a eso lo tenemos aquí. Ya en el siglo XX, el museo nos muestra a Picasso, el arte de vanguardia con obras de Peinado y Moreno Villa, y llega hasta las últimas generaciones de pintores malagueños. Circunvalación es el cuadro de Eugenio Chicano. En su visita se agolpan emociones y recuerdos, el recuerdo de artistas y amigos con los que comparte sala. Hay pintores entrañables, muy amigos míos, como son Jorge Linder, como son Dámaso Ruano, Alberca, Barbadillo, Antonio Jiménez, que nos faltan. Hay pintores que se han ido y es un recuerdo íntimo de decir, están aquí, está su obra y ya, es un reconocimiento. Recuerdos también de aquel Museo de Bellas Artes que recorría cuando era un muchacho que quería ser pintor. De ahí aprendimos a estética, aprendimos perspectiva. Para un pintor que ya peina canas como yo es como cerrar el círculo, es decir, bueno, pues está bien, lo conseguimos, ¿no? El Palacio de la Aduana está lleno de historia y de historias.
Sus salas guardan parte del ADN de una Málaga a la que ya muchos llaman la ciudad de los museos. Sin duda es uno de los acontecimientos más importantes del año que estamos a punto de despedir. Sepan que este